Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, dame toda la gracia, Señor Jesús, la libertad, el denuedo. Y regálanos, mi Dios, derrama hoy también gracia para escuchar, Señor Jesús. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén, Jesús. Son muy pocos los que quedan sirviendo a Dios. En todo el territorio de Israel quedaron 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quedan pocos, o son muy pocos de los que están buscando de Dios. Aunque vino la orden del rey, hay que doblarse ante Baal, no se doblaron ante Baal. Fueron fuertes, fueron valientes, prefirieron aún la muerte antes de doblar sus rodillas ante Baal. Número 2. Son muy pocos los que se atreven a obedecer y a guardar los mandamientos de Dios. Lucas 13:23. Dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En la segunda venida de Cristo, que está muy próxima, son muy pocos los que están obedeciendo los mandamientos de Dios. La mayoría es pura religión, la mayoría es pura costumbre, la mayoría es el mecanismo de la religión. Son muy pocos los que se atreven a guardar los mandamientos de Dios. Número 3. Son muy pocos los que entran a la vida eterna. Dice Juan 14:1, en la casa de mi Padre hay muchísimo lugar, pero son muy pocos los que entran a la vida eterna. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en ese tiempo que ya está cerca la segunda venida de Cristo, contados los que toman una decisión por entrar por esa puerta angosta. La mayoría, hasta con los brazos extendidos. Hermano, hasta con los brazos extendidos, sí, borracheras, orgías, drogas. Pero los que entran por la puerta estrecha, contados. Unos nada más toman decisiones en su vida, todos los demás por la puerta ancha. 4. Son muy pocos los que están llenos del Espíritu Santo. Hechos 19, versículo 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así está la humanidad hoy día. No sabe qué es Espíritu Santo. Son muy pocos los que están llenos de la presencia de Dios. Contados también. Y no hablo de los que no están bautizados. Hablo de los que son bautizados. Contados. Alguien dice: yo tengo el Espíritu Santo, pero ve sus frutos y solamente son enseñanzas de religión. Es que el pastor me dijo que si hablo en lenguas tengo el Espíritu Santo, pero ves sus vidas. Me dijo el pastor que si hago misericordia tengo el Espíritu Santo, pero ves sus vidas. Me dijo el pastor que si evangelizo y gano almas tengo el Espíritu Santo, pero ves sus vidas. Pura enseñanza de religión. Son muy pocos los que están llenos del Espíritu Santo, y la mayoría ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso quiere dar a entender que son muy poquitos. En la segunda venida de Cristo, son muy poquitos los que va a encontrar Cristo llenos de la presencia de Dios. Número 5. Son muy pocos los que leen la Biblia. Dígame si no. Son muy poquitos de los que vean, están leyendo la Biblia. Contados. Dice Apocalipsis 1:3,
Bienaventurado aquel que lee las Escrituras. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Son muy pocos. Las trampas que el enemigo tiene puesto en el día de hoy están atrapando a muchísima gente. Esas fiestas, esas costumbres, esos cumpleaños, y lo que ya metió el diablo en el hogar también. La música mundana, películas, ese famoso Facebook. La enseñanza era de la televisión antes. Cuidadito, la televisión es del diablo, así se predicaba antes. Pero nos damos cuenta que hoy día ya hasta el Facebook, hasta el Twitter, aún hasta YouTube, por causa de no controlarse. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás en tu celular, Palm, tablet, computadora? En la segunda venida de Cristo son muy pocos los que están leyendo la Biblia. No hay lectura de la Biblia en el hogar. ¿Qué sigue? Son muy pocos los que oran. Esa es la verdad. Mejor es el más trabajo, más afán en el trabajo, meterte en tu aposento, meterte en tu cuarto, doblar las rodillas. Tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta necesidad. Son muy pocos. Tengo un problema, mejor veo al licenciado. Tengo una enfermedad, mejor veo al doctor. Son muy pocos los que Cristo va a encontrar velando y orando. La mayoría brilla por su ausencia a la oración. Enseñanzas las tenemos. Velad y orad para que no caigas en tentación. No quiero orar y no quiero orar. Así que son muy pocos los que están orando. Son muy pocos los que están ayunando hoy día. En las religiones ya no hay ayunos. Los pentecosteses, los pentecostales, los universales, los de la luz del mundo, que eran hombres de ayuno, brilla por su ausencia el ayuno hoy día en la mayoría de las congregaciones. Hoy es comida, comer, satisfacerse, llenarse. Eso es vida. Un día que le dediques a Dios en ayuno, hermano, cuando más le digo a Dios que voy a ayunar a las 6 de la mañana, la verdad es soy incontrolable y tengo que comer. En la segunda venida de Cristo va a encontrar a un pequeño grupo nada más que se mantienen en ayuno. La mayoría, vea cómo los controla la comida. No se aguantan, no pueden. O no es que no puedan, no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque sienten que no tienen necesidad. ¿Para qué ayuno si tengo a Cristo en mi corazón? Eso se cree y eso se piensa. Son muy pocos los que tienen la armadura de Dios. En Efesios 6:11 dice que el cristiano debe de tener su armadura. Pero hoy ves con qué facilidad el diablo tira dardos y derrota al hermano y derrota al creyente. Bueno, aparentemente creyente o aparentemente hermano. Porque si fuera un verdadero hermano, si fuera un verdadero creyente, tuviera la armadura de Dios. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios te lo regala, Dios te lo da. Sin embargo, hoy día presentes son muy pocos los que tienen el escudo, los que tienen la coraza, los que tienen el yelmo, los que tienen la espada. Son muy poquitos. Día con día que va pasando, mientras más se acerca la segunda venida de Cristo, son menos. Quiero dar a entender que son muy pocos hoy día que tienen la armadura de Dios. ¿Dónde está tu coraza? Y pregunto, ¿dónde está tu coraza? Porque te lanza un dardo el enemigo en tu corazón y con facilidad entra. ¿Dónde está tu yelmo? Porque te lanza un dardo el enemigo en la mente y con facilidad te derrota. ¿Dónde está la espada? Ni la espada. Con facilidad el enemigo te derrota porque está rota tu espada o no tienes la espada. No tienes la armadura de Dios. Siguiente. Son muy pocos los que tienen los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Cuando uno viene a Cristo, me arrepiento, me bautizo,
me perdona Dios los pecados, viene a la llenura del Espíritu Santo, me da Dios mi armadura y me da los frutos del Espíritu Santo. Verdad en Dios te digo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tiene 5 años de servir a Dios, no sabe que son frutos del Espíritu Santo. Tiene 10 años, tiene 20 años en la religión, no sabe que son frutos del Espíritu Santo. Quiere dar a entender que son muy pocos los que tienen el fruto del Espíritu Santo. Te lo regala Dios. Cuando hay un corazón contrito y humillado, ve Dios ese corazón precioso y Dios te lo da como un regalo para tu vida. Dios te lo da gratuitamente. Son muy pocos los que tienen la visión, como el apóstol Pedro, Hechos 2:40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, todo era normal, se sentía bien. Cuando Dios lo llena con su Santo Espíritu, empieza a predicar, arrepiéntanse, sean salvos de esta perversa generación. Pudo ver a su mundo alrededor, un mundo cargado de maldad, que estaban listos para ser lanzados al infierno. Y eso lo motivó a predicar, sean salvos de esta perversa generación. Son muy pocos los que miran alrededor y se dan cuenta que es una perversa generación. ¿Por qué te lo digo? Porque el homosexual, la lesbiana, la prostituta, el ladrón, es algo que ya nos estamos habituando. Es algo que ya lo estamos aceptando. Un ladrón en la colonia, ni modo, es normal. Un adúltero, 2, 3, 5, 10, 20, 50 adúlteros en la colonia, es normal. 2, 3, 5, 10, 50, 100 fornicarios en toda la colonia. No te espantes, tiene que seguir creciendo. Nos vamos acostumbrando a cómo se va pervirtiendo la humanidad. Solamente son poquitos los que se dan cuenta que hay que ser salvos de esta perversa generación. Quedan muy poquitos. Siguiente. Son muy pocos los que predican con anhelo como para ganar las almas. Hechos 24:25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Son muy pocos que en las predicaciones, como los que hacía Pablo, la gente se espantaba, la gente se atemorizaba. Es cierto, la segunda venida de Cristo viene, tengo que arrepentirme, tengo que ver qué hago. Son muy pocos los que cuando predican hacen el sentir de que lo que predican es verdad. La mayoría les acontece como cuando a Lot, que le hablaba a sus yernos, y sus yernos en lugar de temblar y agarrar sus cosas y prepararse para salir, se burlaban de su suegro. Así está la humanidad hoy día. Son pocos los que quedan, que están predicando para ganar almas. La mayoría de la gente sale a pasear en las calles. La mayoría de la gente sale a repartir folletos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Ya terminé, gracias a Dios. Salieron a predicar. Le invito hoy a las 5 de la tarde, le invito hoy a las 6 de la tarde, hay reunión hoy. Listo, ya cumplí. Quedan pocos de los que anhelan con todo el corazón y le piden a Dios, dame palabras que toquen al corazón de la humanidad para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo antes de la segunda venida de Cristo. Son muy pocos. Son muy pocos los que saben discernir lo malo y lo bueno. Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La fiesta de la Navidad, no soy extremista, no es tan malo.
La fiesta del fin de año no es tan malo, tiene unas cosas buenas, se reúne la familia, compartimos, convivimos. El carnaval, que son extremitas de ese hermano, es una diversión familiar. Bueno, hay quienes a todo lo malo dicen que está bueno, pero lo malo, que a lo bueno hay que leer la Biblia. No, eres un exagerado, siempre estás leyendo la Biblia. A los que están en oración, oye, exageras, ya por orar haces. A los que están ayunando, oye, ¿no es vida lo que tú tienes? Oye, pues, ¿por ayunar haces? A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Quiere dar a entender que son muy pocos los que logran discernir qué es bueno y qué también es malo. Quedan pocos. Son muy pocos los que salen a predicar a las calles hoy día. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me está diciendo que yo vaya y haga discípulos a todas las naciones. Ese es el trabajo del cristiano. Ese es el trabajo del que se llama Hijo de Dios. Ese es el trabajo de todo aquel que es bautizado. Sin embargo, son muy pocos de los que son bautizados y obedecen al mandamiento de Dios. Alguien dice, no es para mí el hacer discípulos. Pues no te bautices, porque si tú estás bautizado, también tienes que obedecer que tienes que hacer discípulos en todas las naciones. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No te dice si puedes, no te dice si quieres, no te dice si te agrada. Te está diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Qué sucede? Son muy pocos los que están predicando, los que están haciendo discípulos hasta el día de hoy. La mayoría están afanados en el trabajo, la mayoría están en su hamaca, están en su cama, están en sus deleites, están en su comida, están en otro mundo, pero se hacen de la vista gorda a este mandamiento. Eso quiere dar a entender que son muy poquitos los que quedan, que están obedeciendo este mandamiento de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso no es para mí, ni el bautismo es para ti entonces. Desde que una persona esté bautizada, automáticamente es su deber, así como un padre es su deber y su obligación dar manutención a sus hijos, así también para el que es bautizado o para el cristiano, es su deber, es su obligación, es su responsabilidad el obedecer este mandamiento. Que no lo quieres hacer, es tu problema. Por eso es que son muy pocos, en la segunda venida de Cristo, son muy pocos los que están guardando este mandamiento. Son muy pocos los que ganan almas. Gálatas 4:19. Si Cristo tan solamente te dijera, ¿cuántas almas ganaste en toda tu vida de cristiano? Vas a quedar pálido, porque la mayoría, ni siquiera un alma, ni siquiera una persona han ganado para Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué le sucedía a Pablo? No está hablando de una mujer, está hablando del apóstol, quien dice, quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué me da a entender? Que Pablo estaba orando, hablando, orando y hablando, orando y hablando, hasta que sea formado Cristo en la vida de esa persona. Sin embargo, son pocos los que sienten dolor, así como cuando concibes o cuando engendras, te cargas por una persona y le estás hablando y le estás hablando y estás orando y estás ayunando por esa persona hasta que veas su perfecta conversión. Hoy no, Dios lo bendiga, ni modo, no quiso, es que está bien perdido, no quiere nada. Ya no hay engendramientos, hablando espiritualmente. Ya no hay concepciones hablando espiritualmente. Hoy día son muy pocos los que ganan almas para Cristo.
Siguiente. Son muy pocos los que no se enredan en este mundo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahorita ya no hay soldados, ahorita son desertores, hablando espiritualmente. Aquí me dice que yo sea un buen soldado de Jesucristo. ¿Tú quién? Tú el que te llamas cristiano, tú el que te llamas hijo de Dios, tú el que estás bautizado, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que es soldado o ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos consejos? No dejes que te enrede el enemigo, no te enredes en deudas, no tengas problemas bancarios, no te enredes en los negocios de esta vida. Brilla por su ausencia los consejos. ¿Te das cuenta? Ya se enredó en una cosa, ya se enredó en otra cosa, ya se enredó en otra cosa, ya se enredó en otra cosa, y ahora se convirtió en un esclavo de Satanás. Porque como lo maneja el enemigo, hoy no vayas al servicio porque te van a venir a cobrar. Hoy no voy a ir al servicio porque van a venir a cobrar. Hoy no vayas al servicio porque tienes que trabajar más, porque tienes que pagar más. Hoy no voy a ir al servicio porque tengo que trabajar más. Lo maneja el diablo a su manera. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de que tú agrades a Cristo o a aquel que te tomó por soldado. Te dejas guiar por tu carne, no te dejas guiar por Dios. Todo el que tiene 2 deudas, 3 deudas, 4 deudas, 5 deudas, aunque diga soy sabio, yo puedo, sí, yo puedo ser uno de los que no van a entrar al reino de Dios, porque están enredados. ¿Están durmiendo? No están soñando que les van a venir a cobrar. ¿Están soñando? De repente escuchan que están hablando. No le voy a pagar. Están discutiendo aún hasta con el que le va a cobrar. No es vida. Entonces son muy pocos los soldados de Jesús que no se enredan en los negocios de esta vida. La mayoría están bien enredados. Siguiente. Son muy pocos los que hablan verdad con su hermano cuando lo ven en pecado. Se está acabando esta valentía. Son muy poquitos. Es un hermano que está robando, ni le digo nada. ¿Ves un hermano que está adulterando? Ni le digo nada, cada quien con su vida. ¿Ves un hermano que está en la idolatría, que está en una fiesta pagana? Ni le digo nada. Quedan muy pocos los que se atreven a meterse en oración, en ayuno, para que su hermano no se pierda, sino que por medio del consejo pueda ganar a su hermano nuevamente para con Dios. La Biblia dice en Ezequiel 3:18 que si tú vieres a tu hermano pecar y si tú no le amonestares, la sangre caerá sobre tu cabeza. Todo aquel hermano que tiene la boca cerrada y no es capaz no solamente de exhortar, sino de cargarse, orar, ayunar, para sugerir, aconsejar, hacer reflexionar a aquel hermano que se está desviando, no puede lograr vida eterna. Son pocos. Son muy pocos los que anhelan a sus hijos. La mayoría no obedecen este mandamiento. Hijos impulsivos, hijos destructores, hijos terribles. Podemos decir hasta hijos vagos, que están en las calles, que están con los tíos, que están con los parientes, que están en el vecindario, hijos rebeldes, contenciosos, hijos destructores. No hay visión en los padres. Son muy pocos los que están en ayuno, los que están en oración, clamándole a Dios. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son muy pocos los que están tratando la salvación de sus hijos. ¿Verdad que son pocos? Los que están leyendo la Biblia con sus hijos, los que están orando con sus hijos, los que le está explicando papá y mamá, esto es bueno, esto es malo, esto que tú hiciste no es correcto, la mesa va aquí, los platos van aquí, tu ropa va en este lugar, tienes que hacerlo bien, día con día, corrigiéndolos, ayudándolos,
en lo material y en lo espiritual son muy pocos. La mayoría de los niños hacen lo que quieran porque los padres, no los hijos. Los padres son los culpables de no ayudar a sus hijos. Uno de los frutos que Dios da en Gálatas 5:22 es la paciencia. Qué raro que me diga que es cristiano, que debe tener paciencia, y dice que ya se cansó. Pues no será cristiano entonces, o no tendrá el fruto del Espíritu Santo. Pero un cristiano educa a sus hijos. Vas a ir a la congregación, es la casa de Dios. ¿Por qué se le llama casa de Dios? Porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Y donde está Dios se merece un respeto. Vamos a ir a la casa de Dios, te vas a sentar, no vas a platicar. Pero como no hay consejería, no hay temor, no hay vergüenza, no hay visión para ganar a la familia. Una verdad te voy a decir, la humanidad en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, siempre ha estado dura. Cuando el hombre se pone en oración, se pone en ayuno, y tiene la visión, y sabe que Dios no falla, es cuando Dios ensuaviza. No es que no haya estado duro, Dios ensuaviza el corazón de esas personas, de sus hijos, y empiezan a tener un llamamiento de Dios. Empiezan a ser obedientes y logran su salvación, pero son muy pocos. Preferible, papá, ganar más dinero. ¿Qué quieres, hijo? Yo quiero mi pan, papá. Hijito, tu pan te voy a dar. ¿Tú qué quieres, hijito? Yo quiero mi computadora. Tu computadora te voy a comprar si pasas el curso, hijo. Pura visión material. Visión espiritual brilla por su ausencia en la mayoría, porque son muy pocos los que están procurando a su familia. Son muy pocos los que tienen fe en estas fechas de hoy. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si en tu corazón no hay fe, no puedes agradar a Dios. En todo cristiano tiene que haber lo que se le llama fe, confianza, seguridad de que hay un Dios y de que las promesas de Dios son verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los 3 jóvenes hebreos tuvieron fe. Sadrach, Mesach y Abednego. No quisieron postrarse ante el mandato del rey y prefirieron ir al fuego, al horno, porque tenían fe. Mi Dios es capaz de librarme aún del fuego de ese horno. Y sí es cierto, Dios los libró. Sin fe es imposible agradar a Dios. Daniel prefirió ir al foso de los leones, que dijo Daniel, mi Dios es más poderoso y me puede librar. Es verdad, libró Dios a Daniel y dice que le tapó la boca a los leones. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si la iglesia, si el hermano, si el cristiano no va logrando que la fe vaya creciendo en su vida, es un hombre fracasado. Son muy poquitos los que tienen fe. Son contados los que tienen fe. Son muy pocos los que están esperando a Jesucristo. ¿Creerías esto que te acabo de decir? ¿Que son muy pocos los que están esperando a Jesucristo en su segunda venida? La mayoría de las religiones se lo han enseñado. Cristo viene como ladrón en la noche. Cristo viene como ladrón en la noche. Es una enseñanza que está metida en la mente, pero que no está en el corazón. La televisión no la dejan, la música mundana no la dejan, los bailes y las fiestas no las dejan. Oye, pero de su boca sale, Cristo viene en su segunda venida. Mentiroso, no lo crees. ¿Por qué no lo crees? Porque sigues tu vida normal. ¿No te arrepientes? ¿No cambias? Pura enseñanza. Pero te vuelvo a repetir, son pocos. Son muy pocos los que van a heredar la vida eterna. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La mayoría de los que están en el mundo se lamentarán en la segunda venida de Cristo. Lo entendemos. Si realmente lo entendiéramos, ¿sabe cómo estuviéramos? Preocupados por los hijos, preocupados por la familia. Yo te quiero dar un consejo. Son muy pocos los que quedan hoy día. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, quiero darte las gracias, porque aún sobre este punto, que son pocos, se predica, Padre, para que aquel que está dentro del montón o dentro de lo que son muchos, tomara una decisión, se saliera de los muchos y entrara en los pocos, Señor. Que su corazón sea cambiado, renovado, que su corazón sea de Dios, que venga a los pies contrito y humillado de Jesús y pueda lograr esa vida eterna, ese gran sacrificio que Cristo hizo, no solamente para los judíos, para el mundo entero, bendito Padre. Y lo más triste de todo es que hay un lugar, aún hasta para el que se va a perder, mi Dios. Cristo ya le había preparado el lugar. Y es más, hay un asiento en las bodas del Cordero, porque Cristo, por medio de sueños, visiones, revelaciones, manda a sus ángeles directamente para hablarte, de que busques, de que te arrepientas, y te tocan la puerta, y te dejan un folleto, te dejan un CD, una enseñanza, un consejo. Dios mueve a todo el mundo tratando de ganarte, porque hay un lugar, hay un asiento en las bodas del Cordero, hay un lugar en la vida eterna para ti, pero no lo logras ver, y eso causa tristeza, mi Dios. Yo te ruego que tú abras los ojos del entendimiento, Padre, en cada uno de los presentes. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad.